Nahiri se sentía satisfecha, pero también furiosa. Satisfecha porque la llave antigua estaba a buen recaudo en su bolsillo, de modo que tenía a mano la solución a su problema. Y furiosa porque su aventura más reciente junto a Nisa le había dejado claro que no podía viajar en solitario a la aerorruina de Murasa y tener esperanzas de sobrevivir. Aunque le gustaría pensar lo contrario, no habría sido capaz de obtener la llave si Nisa no la hubiera acompañado a la fortaleza de Akum. Pero por suerte, ahora estaba ante el acceso principal del portal marino y sabía dónde encontrar al mejor equipo de aventureros de Zendikar. Había pasado mucho tiempo desde su última visita a la ciudad y no tenía el mismo aspecto que recordaba. La guerra contra los Eldrazi había dejado el portal marino en ruinas y aunque la habían reconstruido, los edificios aún presentaban cicatrices, al igual que sus habitantes. Nahiri se sintió culpable mientras recorría las calles a paso rápido y con la mirada fija al frente. No se entretuvo delante del faro, el magnífico edificio que se elevaba sobre la entrada de la ciudad, ni visitó los mercados al aire libre, donde los humanos, core y tritones, paseaban por los puestos y regateaban precios. Cuando pasó por delante, tampoco dedicó más que un vistazo al monumento a los caídos en la guerra, una extensa plataforma circular, con 6 enormes cedrones de tamaño idéntico, rodeados con escombros de los edificios originales del portal marino. A diferencia de los ciudadanos, ella no necesitaba un gran monumento para recordarle lo que había perdido. A medida que se acercaba al barrio de los gremios, las calles se volvían más estrechas y se llenaban con aromas de pescado fresco y las parrillas de carne de las tabernas. Varios boneros y mercenarios hambrientos se le acercaron, pero todos cambiaron de rumbo, nada más ver cómo los miraba. No tenía tiempo que perder, como aventureros ordinarios. Notaba la carga de la llave que tenía en el bolsillo. Cuando llegó a la casa expedicionaria del portal marino y empujó la puerta de hierro forjado, sintió una avalancha de ruidos, calor y olores a cerveza pasada y viajeros. La sala no era muy amplia y estaba atestada de gente, de todas las especies. Había grupos reunidos ante las mesas cubiertas de jarras, mientras que otros debatían con posibles clientes que negociaban precios con los aventureros. Y en medio del caos, como si se tratase del ojo de la tormenta, estaba Kensella, la directora de la casa expedicionaria. Era una cora alta y de aspecto orgulloso, equipada con una armadura de plata y ropa de tonos violeta, y tenía el cabello blanco trenzado en un patrón complejo y lucía un colgante de un color rojo intenso, que solo podía ser el legendario cuello del dragón. Estaba rodeada de clientes y admiradores que competían por su atención, pero en cuanto vio a Nahiri, se levantó y puso algún tipo de excusa a la multitud antes de cruzar la estancia. Benefactora mía, dijo con calma, siempre es un honor verte, Me agrada ver que mi inversión está dando frutos. respondió Nahiri en voz baja. Tengo que hablar contigo en privado. Por supuesto. La condujo a una estancia en la parte de atrás. Era pequeña, pero estaba bien provista, de asientos acolchonados y mapas de las aerorruinas en las paredes. Cuando entraron, le sirvieron una ronda de cerveza fresca en la mesa. Sinceramente, dijo Kensenya al sentarse delante de Nahiri, me sorprende verte aquí. Suele ser un poco más distante, Soy como tengo que ser. contestó Nahiri con una ligera nota de antipatía. Tocó la llave que llevaba en el bolsillo. Y ahora tengo que encontrar a un equipo capaz de recuperar un objeto muy importante y poderoso. Estás en el sitio adecuado, dijo la Cor. Supongo que ya tienes un grupo en mente, ¿verdad? Nahiri sonrió. Cuatro aventureros se situaron delante de Nahiri en la sala de reuniones privada de la casa. Akiri, una lanzacuerdas Cor famosa en todo Zendikar. Kasa, una hechicera humana, bajita, que adoraba el fuego, y portaba un gran bastón grabado, y tenía un brillo travieso en los ojos. Ora, un clérigo Cor, con una larga barba blanca, y una biblioteca entera de conocimientos en su cabeza. Y Zaret, un tritón pelirrojo, con una barba trenzada. Este último era el único que no había tomado asiento. En vez de ello, estaba apoyado en la pared del fondo, con los brazos cruzados y dedicándole una mirada de desconfianza. Nahiri supo al instante que debía tener cuidado con él. Me llamo Nahiri. Se presentó. He vivido aventuras dignas de leyenda
y quiero pediros que me acompañéis a una expedición. Ninguno de los aventureros respondió, sino que todos mostraron diversos grados de escepticismo, Bien, pensó ella. no se fían de lo primero que se les diga. ¿Qué os ha explicado Kensencho acerca de mí? Preguntó, recostándose en el asiento. Solamente lo esencial. Estaba claro que era la líder del grupo. Dice que puedes viajar a otros reinos, que la piedra obedece tus órdenes y que eres lo bastante poderosa como para enfrentarte a un Eldrazi tú sola. Añadió Ora, inclinándose hacia ella. ¿Es cierto? Ojalá lo último también lo fuese. Pensó Nahiri con amargura. Lo es. Afirmó tras una pausa. Ora sonrió. Parecía un niño encantado de descubrir que sus leyendas favoritas eran reales. Akiri giró la cabeza e intercambió una mirada con Zaret. Entonces, ¿para qué necesitas a unos humildes aventureros como nosotros? Preguntó él, que avanzó y se sentó al otro lado de la mesa. Porque es probable que me esté metiendo en una trampa. Pensó Nahiri. Estoy buscando un objeto antiguo conocido como el núcleo litoforme y necesito ayuda para recuperarlo. ¿Dónde? Preguntó Akiri, con los brazos cruzados. En Morasa, en la aerorruina que apareció allí hace poco, explicó Nahiri, que advirtió que los aventureros se inclinaron un poco más, mostrando interés. Han oído hablar de ella, ¿verdad? El grupo intercambió una mirada. Nadie ha logrado subir hasta allí. Comentó Casa, que parecía nerviosa. Porque nadie se lo había pedido aún a los mejores. Respondió Nahiri, que sonrió para sus adentros, al ver que los cuatro se reían un poco. ¿Y qué sacamos nosotros de todo esto? Preguntó Zaret. Akiri le lanzó una mirada, pero él levantó una mano y continuó. Si vamos a jugarnos nuestra vida, hay que saber el motivo. A Nahiri se le ensancharon un poco las fosas nasales, pero controló su falta de paciencia. El objeto que busco podrá curar todas las cicatrices de Zendikar. Con él haré que el mundo vuelva a ser un lugar seguro y próspero. Como lo era antes de que llegasen los Eldrazi. Nahiri tomó un largo y lento trago de cerveza e hizo una pausa para causar impresión. Imaginen las riquezas y la fama que les aguarda a quienes salven el mundo, Zendikar ha sufrido un daño inmenso. dijo Akiri. Yo perdí a toda mi familia por culpa de los Eldrazi. Comentó Ra en voz baja. Yo, a muchos amigos. Añadió Casa. Todos hemos perdido a alguien. Dijo Akiri, quien volvió a mirar a Zaret. Y creo que todos soñamos con un mundo más seguro. Parece imposible. Akiri se giró, la miró a los ojos, y Nahiri percibió una chispa de esperanza. Pero si la mitad de tus logros son ciertos, tal vez haya una oportunidad. Entonces se recostó, y el atisbo de esperanza se desvaneció. Es decir, si creemos lo que dices. Yo no me lo creo. Intervino Zaret. ¿Qué nos impide conseguir ese núcleo sin ti? La llave que yo tengo. Dijo mientras la sacaba del bolsillo. Fue como si hubiera revelado una estrella diminuta y la hubiera puesto sobre la mesa. La llave emitía un brillo palpitante y los cuatro aventureros se apartaron, por puro instinto. Caray, suspiró Casa. Nahiri volvió a guardarla y se recordó que debía ser más paciente. Antes de que tomemos una decisión, ¿te importaría jugar conmigo a una cosa? Preguntó Zaret. Nahiri entrecerró los ojos con recelo, pero, para ser sincera consigo misma, también tenía una pizca de intriga. ¿A qué quieres jugar? Zaret, Le dijo a Kiri, en tono de advertencia. ¿A un jueguito de cartas? Contestó, antes de volverse hacia Kiri. Oye, ¿hacemos esto con todos los posibles clientes? ¿Por qué ella iba a ser una excepción? La líder frunció el ceño, y Nahiri dudó seriamente que el grupo hiciera aquello con ningún cliente, pero tenía curiosidad. De acuerdo, explícame las reglas. Akiri le cedió el asiento a Zaret, pero le puso una mano en el hombro, cuando se situó detrás de él. Su compañero mostró una sonrisa afectuosa, y le dio 2 palmadas en la mano.
Entonces, como por arte de magia, en la mano libre de Zaret apareció una baraja de aspecto desgastado. Jugaremos algo que los aventureros llamamos conquista. Con soltura, Zaret formó un círculo de 15 cartas en la mesa. Entonces tocó el centro del anillo, y las cartas empezaron a flotar y girar en el aire. Funciona de la siguiente manera. Primero, se te asigna una carta al azar. En cuanto lo dijo, una carta del anillo giratorio se deslizó hasta el centro y dio la vuelta. Tenía una hermosa ilustración, con un motivo de gemas y ojos. En el centro había escrito una palabra: astucia. Entonces tienes que contar una historia auténtica relacionada con lo que ponga la carta para conseguirla. Si la historia no es lo bastante impresionante, otro jugador tiene la oportunidad de obtener la carta. Gana quien consiga más cartas al terminar. Parece muy sencillo, Dijo Nahiri. demasiado sencillo. Y tanto que lo es. Pero el juego tiene truco. Si yo gano, nos contarás a detalle lo que ese núcleo le hará a Zendikar. Nahiri se recostó en el asiento y entrelazó las manos. En ese caso, si gano yo, tus compañeros y tú me acompañaréis a la aerorruina de Murasa. Los 4 aventureros intercambiaron varias miradas y Akira sintió. Empezaré yo. Dijo Zaret, quien miró detenidamente la carta como si le costara recordar una historia sobre astucia. En una ocasión conocí a un mercader de libros que tenía más madera de ladrón que de lector. Fingí tener un pergamino con un hechizo peligroso y difícil de encontrar, y en plena negociación me puse a robarles unos volúmenes que él había tomado prestados de la biblioteca de Portal Marín para recuperarlos, y el otro ni se enteró. Zaret puso la mano con la palma hacia arriba y la carta de astucia revoloteó hacia ella. Nahiri arqueó una ceja y mostró una sonrisa burlona. Algunos me llaman Zaret, el farsante. Lo que significa que no puedo fiarme de ti. Pensó Nahiri con los ojos ligeramente entornados. Me toca. Dijo ella. De nuevo, una carta se separó del anillo y voló hasta el centro. Su palabra era enemigo. Nahiri sonrió. Más fácil, imposible. Había alguien que era como un padre para mí, pero al cabo de varios siglos traicionó mi confianza. Hace no mucho. Luché contra él durante una batalla que decidió el destino de un mundo. Y vencí. Zaret y los demás se quedaron mirándola. No puede ser tan vieja. Dudó Casa. Y tampoco han habido batallas a gran escala desde que vencimos a los Eldrazi, dijo Ra con desconfianza. Nahiri dio otro largo trago a la cerveza con una pequeña sonrisa en los labios. Con total parsimonia, levantó la otra mano y la carta salió disparada hacia su palma. He dicho mundo. Por un instante la confianza de Zaret pareció flaquear. Un buen inicio. Pensó Nahiri. Ay, yo también quiero jugar. Dijo Casa, que se acercó al asiento a la mesa. Su carta ponía victoria. Casa se puso a contar que una vez destruyó una horda entera de Eldrazi usando un par de hechizos y arrojando un frasco explosivo en el lugar correcto, pero Nahiri no le prestó mucha atención. Sospechaba que aquel sencillo juego de cartas tenía algún truco más y aguardó a que la trampa se activara, pero el juego continuó sin contratiempos. Entonces de repente notó algo. Los dedos que le hurgaban en el bolsillo eran sutiles, apenas un susurro. Ni siquiera los habría sentido si el suelo no hubiera sido de piedra, con lo que podía percibir los movimientos del farsante. Sin embargo, cuando Nahiri levantó la vista de sus cartas, volvió a tener las 2 manos encima de la mesa. Te toca, Dijo él, con una sonrisa taimada. La siguiente carta decía poder. Nahiri se reclinó y observó a su adversario durante varios segundos. Finalmente chasqueó los dedos y convirtió todas las cartas en granito.
Zaret y Casa se sobresaltaron y dejaron caer las cartas que sostenían, que repiquetearon en la mesa. Nahiri acercó una mano a ellas, y la baraja entera salió volando y se depositó en su palma. He ganado, Dijo con la mirada clavada en Zaret. y ahora devuélvemela. Ordenó, levantando la otra mano. El atónito Zaret extrajo la llave de su chaqueta y se la entregó sin protestar. A su lado Casa estalló en una carcajada. ¿Cómo te ha pillado? Y merece la victoria. Dijo a Kiri. Contigo no hay manera de jugar limpio. Añadió, mientras estrujaba los hombros de su compañero con un abrazo. Entonces, le preguntó a Nahiri. ¿Cuándo partimos? Ella se levantó. Había ganado, pero por algún motivo era incapaz de saborear las mieles de la victoria. Finalmente, se dirigió hacia la puerta. Mañana, en cuanto amanezca. Zaret se maldecía por haberle devuelto la llave a Nahiri. Los demás se habían burlado de su espectacular derrota a manos de aquella corte tan extraña, pero habían dejado de hacerlo al ver que él no les contestaba con su sarcasmo habitual. Lo habían dejado tranquilo mientras terminaban sus cervezas y se marchaban a hacer los preparativos para el viaje. Zaret no se había marchado. Aún estaba en la casa expedicionaria del portal marino y llevaba varias horas tomando otra bebida muy despacio, mientras la gente abandonaba poco a poco la sala principal. ¿Qué le había dado a Nahiri el derecho de cambiar el mundo tal como lo conocía? Ya casi era medianoche cuando Zaret se quedó solo. Bueno, también estaba Ksenia, pero a él no le importaba. Se preguntó si la directora de la casa dormiría alguna vez. No iban a marcharse por la mañana, dijo ella mientras se acercaba. Sí, pero quiero disfrutar de la velada, porque quizás sea la última. Ksenia lo observó durante un largo momento. No me mientas, Zaret, dijo al fin. Vale. Es por ese objeto que vamos a buscar en la aerorruina de Murasa. Me tiene preocupado. La directora no dijo nada, solo le hizo un gesto para que continuase. La clienta dice que tiene la intención de usarlo para cambiar el mundo. Quiere que vuelva a ser como antes de que encerraran a los Eldrazi. Lo dices como si tuviera algo de malo, Venga, ya. respondió él con brusquedad. La rabia que llevaba dentro todo el día, reprimiendo, empezó a aflorar. Tú has estado en esas ruinas antiguas. ¿Crees que habrá lugar para gente como nosotros en un mundo de fortalezas y ejércitos? Por primera vez desde que la conoció, Ksenia pareció dudar de lo que pensaba. La cuestión no es tan sencilla. Nahiri es más importante de lo que parece. Aún así, Zaret negó con la cabeza. Solo te pido una cosa. Busca un comprador interesado en ese núcleo. Alguien rico y estúpido que no sepa cómo usarlo. Yo me encargaré del resto. Ksenia guardó silencio unos segundos, dubitativa. Consígueme el núcleo y me lo pensaré, dijo al fin. Zaret sonrió. La respuesta no era afirmativa, pero tampoco negativa. A él le bastaba. Por el momento. Cuando por fin llegaron a la vía desgarradora, en Murasa, Akiri fue la primera en desmontar de su grifo y poner los pies en tierra. Los imponentes acantilados de la isla se alzaban ante ellos, y en los alrededores se extendía una arboleda de arabaces gigantescos.
Sin embargo, Akiri tenía toda la atención puesta en la ruina de Murasa, que se cernía sobre las densas copas del bosque. La antigua fortaleza flotante era inmensa y estaba cubierta de vegetación y pequeños árboles que formaban cataratas. Las secciones del bastión se desplazaban con las corrientes del aire. Incluso, desde la perspectiva limitada que tenía en tierra firme, Akiri supo que el ascenso resultaría peligroso. Aquello le hizo sonreír. Le encantaban los desafíos. Ay, madre mía. Dijo Kasa, levantando la vista. El camino parece complicado. Menos mal que nos encontraba a nosotros. Esta hazaña se convertirá en una leyenda. Confirmó Akiri. Hay que ponerse en marcha. Dijo Nahiri, que descabalgó de un salto. El núcleo litoforme está cerca. ¿Cómo lo buscaremos cuando lleguemos ahí arriba? Preguntó Zaret, cruzándose de brazos. Akiri le lanzó una mirada de advertencia. Durante todo el viaje, su compañero había atosigado a Nahiri con preguntas acerca del núcleo, sin molestarse en ocultar su desagrado. La propia Nahiri le fulminó con la mirada. Yo me encargaré. Le dio la espalda y caminó a zancadas hasta donde estaba Kasa y Ora, que revisaban sus mochilas. Eso no responde a la pregunta. Protestó Zaret en voz baja, para que solo le oyese Akiri. No me fío ni un pelo. Agarró a Akiri de la mano y entrelazó los dedos con ella. Akiri suspiró. Notaba que Zaret estaba tenso y desprendía inquietud. Lo sé, pero me da la impresión de que es extremadamente protectora con Zendikar. No la veo capaz de hacerle daño, aunque no sabría decir por qué. Había muchas cosas en el mundo que Akiri no comprendía, y Nahiri era una de ellas. Estrechó la mano de Zaret con firmeza, antes de soltarla e ir con los demás. Un instante después oyó que él la seguía. ¿Qué tamaño se supone que tiene el núcleo? Preguntaba Ora, mientras se pasaba una cuerda enroscada por el hombro. No lo sé, contestó Nahiri con el ceño fruncido. No te preocupes. Dijo Kasa alegremente. Seguro que puedo hacerlo, levitar si hace falta, o volarlo por los aires. Eso te garantizo que puedo hacerlo. Toma nota. Respondió Nahiri, esta vez con una pequeña sonrisa. ¿Y cómo sabremos si el núcleo funciona para empezar? Preguntó Zaret. Nahiri se giró hacia él y permaneció quieta, con una expresión y una postura rígida, como la piedra. Durante un momento de incertidumbre, Akiri le creyó capaz de atacar a Zaret y se puso en tensión, dispuesta a reaccionar. Pero Nahiri fue más rápida. Con un movimiento veloz, Nahiri extrajo la llave de su bolsillo, la levantó hacia Zaret y pronunció una palabra que la otra Kord no entendió. Akiri se lanzó hacia adelante, pero se detuvo cuando se produjo un destello tan brillante que la obligó a cubrirse los ojos. ¡Zaret! Gritó con pánico. La vista se le despejó tras un largo y agonizante segundo. Cuando lo hizo, Akiri se fijó en dos cosas. En primer lugar, que Zaret seguía donde estaba, ileso y también pestañeando. Akiri dejó escapar un suspiro de alivio. En segundo lugar, que detrás de Zaret había una bestia destructora enfurecida y paralizada en pleno salto. Tenía las fauces abiertas, revelando sus largos colmillos, y dos de sus 6 patas estaban a centímetros de alcanzar a Zaret. La feroz criatura había estado al acecho y la habían detenido en el último instante posible. Akiri se apresuró a recoger sus cuerdas para atrapar y atar a la bestia. Sin embargo, antes de que pudiese hacerlo, la bestia empezó a desintegrarse hasta quedar reducida a arena. En cuestión de segundos no quedó rastro de ella, excepto un puñado de granos ennegrecidos. Esto es solo una muestra del poder del núcleo. Dijo Nahiri mientras guardaba la llave. ¿Y dónde estaba el núcleo mientras luchamos contra los Eldrazi? Preguntó Akiri con un hilo de voz todavía atónita. Nos hubieran venido bien. Nahiri volvió a quedarse quieta, pero esta vez tenía una expresión de culpa y dolor. Venga, en marcha. Dijo con frialdad. No deberíamos quedarnos aquí abajo. Empezad a trepar los árboles. Indicó Akiri, quien miró a Zaret y los demás y asintió brevemente. Os alcanzaré enseguida. Akiri fingió comprobar su equipo de nuevo, mientras los otros empezaban a encaramarse a un arabá cercano. Cuando desapareció entre las ramas y apenas pudo oírlos, dejó que los hombros se le hundieran. En verdad iba a ser una aventura digna de una leyenda. Si algún dios benévolo me está escuchando.
susurró a Kiri a los acantilados y los árboles. Rara vez creía en algo más que en la preparación y la celeridad, pero aquel día semejaba algo distinto. Por favor, mantén a salvo a mi grupo. No había sido una oración muy inspirada, pero no le gustaba importunar a los dioses. Akiri se echó las cuerdas al hombro y se dispuso a trepar. Pero justo entonces captó un movimiento con el rabillo del ojo. Se puso en tensión, se giró y vio una mancha oscura que se hinchaba al pie cercano de un árbol, justo donde Nahiri había usado la llave. Parecía una especie de tentáculo de arena negra. Aquella cosa crecía poco a poco y se retorcía en torno al tronco, marchitando las hojas, las ramas y la corteza, transformándolas en una sustancia rígida e inmóvil, como la piedra. Akiri se estremeció. Había muchas cosas en el mundo que no comprendía, y aquel suceso fue una de ellas. Rápidamente comenzó a trepar.